Ahora sí. Me acuerdo de una persona, por ejemplo, en que ya su demencia era súper avanzada, entonces lo que hacíamos nosotras como terapistas era un abordaje ambiental, ¿sí? Y súper sensorial. Entonces lo que hacíamos era estimulación sensorial, ¿no? Diferentes tipos de estímulos, veíamos cuáles eran sus reacciones, cuáles eran rechazados, ¿sí? Pero no los hacíamos como aislado, ¿no? Más allá de nuestra preparación, de manera anterior teníamos un bagaje sobre la información de esa persona, ¿sí? Sabíamos, por ejemplo, que le gustaba la chacarera, que le encantaba el sonido de la guitarra, que le gustaban los amaneceres, que se bañaba por la tarde, que le gustaba comer comidas de olla, bueno, etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, con todo ese bagaje de información que tengo, claramente le puedo ofrecer a la persona un mejor estímulo, ¿sí? Y esa persona, nos empezamos a dar cuenta que cuando poníamos chacarera, o sea, literalmente estaba en una silla con total inmovilidad y empezaba a mover la puntita del pie, ¿no? Y primero dijimos, bueno, quizás es un estímulo aislado. Y después empezamos como a registrarlo y a darnos cuenta que era puntualmente con una canción, ¿sí? El resto de las canciones no le ocasionaban nada. Y quizás, hasta si estábamos en un círculo o en una ronda, como que le ocasionaba rechazo, ¿no? Y ojo, porque también hay que tener muy en cuenta los volúmenes, ¿sí? Porque a veces no escuchan, a veces tienen, bueno, como les dije, tienen algún tipo de aparato para poder escuchar, alguno puede estar mal encendido, alguno no puede tener la pila, alguno puede estar, a veces si no está bien ajustado, hace un sonido fuerte para afuera. Digamos, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, todos esos estímulos ambientales, ¿sí? Eh, no son, digamos, aleatorios y al azar y a la que te criaste, sino que tienen un objetivo, que tienen un fin. Yo no puedo tener prendida la televisión a todo trapo todo el tiempo y poner a una persona enfrente, ¿no? Porque, digamos, termina siendo hasta como una tortura para la persona, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso, digamos, que porque a mí me guste ver determinada novela, no quiere decir que a la persona le va a gustar, ¿sí? Ni tiene por qué estar escuchándola. Y muchas veces sucede eso, ¿no? Con el afán de que, bueno, yo quiero mirar tal actividad o tal cosa, que claramente tienen derecho, eh, digamos, exponemos a la persona a un montón de estímulos que le terminan siendo nocivos. Imagínense de qué forma impactan que, por ejemplo, en un lugar donde yo trabajaba, y es algo que siempre cuento, un salón estaba pintado de un colorcito muy clarito crema. Y como había que pintarlo de nuevo, porque ya tocaba tiempo de pintar ese salón, y se llamaba Los Girasoles, el salón se pintó de un color naranja fuerte. ¿Y saben lo que pasó? Cambiaron todas las conductas. Primero que el ambiente no era el mismo del que ellos se levantaban todos los días y estaban, ¿sí? Y segundo, que el color, que la colorimetría había cambiado y generaba en ellos el efecto totalmente contrario, ¿sí? Entonces, mire qué importante es el ambiente, ¿sí? Bien, después otro recurso para poder comunicarlos es, primero, acuérdense que tipo, no son abuelitos, no son ancianos, no son, se llaman personas mayores. Y más aún, claramente que los tenemos que llamar por su nombre, ¿sí? Eh, y que no hay que comparar con los niños barra infantilizar, ¿no? Muchas veces como que se les habla a las personas mayores como a los bebés. Y la verdad que no, no son bebés, son personas mayores, ¿sí? Míralo ahora como involucionó como y llegó a un bebé. Y no, es una persona mayor que está atravesando una patología o un estatus cognitivo funcional, ¿sí? Y lo mismo con
sucede muchas veces que quizás nosotros logramos hacer un vínculo afectivo con la persona que estamos cuidando o atendiendo, y tenemos un bagaje de información, ¿no? Quizás nos dio alguna información y después cuando aparece otra persona, eh, lo contamos o se dice, hoy no sabés, fue el baño, he escuchado, o contale qué hiciste tal cosa, ¿no? Como exponiendo, ¿no? Como sacando esas cosas que quizás eh, le molestan o cree que lo ridiculizan a él mismo en función de su propia autonomía, ¿no? En común. Entonces hay que tener muy en cuenta, si nosotros queremos hablar de la persona, que la persona no esté, ¿sí? Si nosotros queremos charlar con otro profesional o queremos hablar con otro familiar, digamos, no empecemos a hablar, no, digamos, adelante de la persona sobre todas las cosas que no hace o las cosas que nos sentimos mal sobre ella, etcétera, ¿sí? Parecen cosas que son muy simples o que son, no sé, como sentido común, pero muchas veces no se llevan a cabo, no se aplican. Y eso afecta claramente a la calidad de vida de la persona y a nosotros como cuidadores también, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Quería agregar algo, un detalle nomás. Hola. Dale, Luciana. No, sí, bueno, que también con respecto a esto, de que, bueno, que muchas veces se los infantiliza, digamos, también se los trata como de abuelos, todos abuelo, abuelito, o sea, a ver, lo respeto, hay gente que quizás no le puede llegar a molestar, hay gente que quizás no le molesta, en realidad la abuelidad es una función, digamos, no toda persona que uno encuentres en la calle es tu abuela, sino que es una persona Exactamente. mayor, con un nombre, o sea, tus abuelos son tus abuelos, digamos, y siempre es preferible referirse a ellos como una persona mayor o adultos mayores y principalmente con su nombre, digamos. Exactamente, exactamente. Como dijo Luciana bien, el abuelazgo es un rol, ¿no es cierto? Es un rol social. Y esto que les decía antes, como de nombrar los abuelos, ¿no? Digamos como, que yo no soy su nieta, ¿no es cierto? Pero es más, Eh, o sea, no hay gente que viene y me cuenta, ¿no? Porque me encontró una persona y yo le dije abuela y me dijo, yo no soy tu abuela, y yo los quedo mirando y como diciendo, ¿y sí? Claro. claro, tal cual. Sí, 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 sí. Sí, Graciela, adelante. Sí, también cuando uno dice, uy, mira la abuelita, ahí está, en mi caso, que la veía por videollamada, y dice, uy, mi hermana, hola hermana, ¿cómo estás? Me decía mi madre. Y claro, es como que también las imágenes, las caras, puede ser una persona, y vos sabés que sos la hija, pero ella no recuerda que es tu madre. Ujú. Y ahí está eso de que si interpreta o si no, si le seguís el hilo de la conversación, si le discutís, no mamá, yo soy tu hija, no mamá, ella es tu nieta, no mamá, Claro, es que yo creo que ellos llegan a un punto en que miran a las personas y dicen, ah, mira, pero no, yo espero a la más pequeña, a cuando eras pequeña, ¿no? claro. Yo creo que ahí está el tema, ahí está el clic. Yo no creo que ellos interpreten lo que vos estás hablando. En alguno de los, como vos dijiste, leves, moderado o avanzado de esa senilitud, ¿no? Ujú. Ahí está, ¿no? Lo leve puede ser que vaya y venga esa memoria, ¿no? Esa fotito que se le detenga en ese momento y dice, ay, está Graciela. Sí, Ay, está en mi realidad lo hermana. leve siempre suele ser como mucho más doloroso también para la persona, ¿no? Porque es el mayor contraste, ¿no? Es empezar a evidenciar que yo Ujú. tengo, digamos, alguna dificultad para recordar, como decís, hay algo que viene o hay algo que no puedo sacar, ¿no es cierto? Exacto. Y Las tomando lo que palabras. vos, claro, tomando lo que vos dijiste, Graciela, antes, cuando, por ejemplo, están en una videollamada, digamos, por Mm. ejemplo, esto de hacer videollamadas, sí o no, depende para quién y en qué momento, ¿sí?
Porque si yo voy a hacer una videollamada y la persona no entiende con quién va a hablar, no sabe el dispositivo, qué es lo que le estoy dando, empieza, de hecho puedo empezar digamos, a desatar otro proceso, ¿no? Como un proceso más o persecutorio, qué es esto que me está mirando, ¿no? Digamos, hay que tener como mucho cuidado también en eso. Y otra cosa que vos mencionaste en lo de hacer el clic ¿para quién pensaba? ¿Para la familia o para sí? ¿No? Porque, digamos, a veces sucede que, digamos, como familiares también se atraviesa, digamos, por un montón de situaciones, ¿no? Y Es un entender, duelo. claro, y entender que tu mamá ya no te reconoce, digamos, es como algo que nos cuesta asumir o no queremos asumirlo, ¿no? Y con esas van quizás decimos, no, pero soy yo, mamá, soy Verónica, no te acordás de mí, mamá, y tipo, y no. En ese momento, por eso Es verdad. lo ideal es como tomarlo como la persona lo está evidenciando en ese momento. En ese momento, Sí, bueno, claro. recibió una visita, bueno, se trata de disfrutar de esa visita. Después, su hija tendrá que hacer, digamos, su proceso de duelo, tendrá que ir a terapia, tendrá que, digamos, ir haciendo otra cuestión. Pero en ese momento la herramienta para la hija es, digamos, que se mantenga dentro de lo que la persona le indica, porque quizás ella estuvo durante, no sé, 2 horas tomando una merienda y para ella siempre fue su hermana, ¿entendés? No su hija. Sí. Entonces, sacarla de ahí no tiene sentido porque no va a suceder. Y lo que puede suceder es todo lo contrario, ¿no? Que si grite, que quiera tirar la taza, que, bueno, yo con esta señora no quiero estar porque entonces no sé quién es, ¿no? Un montón de cosas. ¿Qué querías decir? Por ejemplo, pero si esa llamada me la hace a mí la clínica psiquiátrica, donde ella está, que está monitoreada por una psiquiatra, que está monitoreada o autorizada la enfermera para hacer la llamada, y mi madre no puede ni siquiera balbucea. ¿Es humano eso? ¿Es lógico eso? Eso es terrible, eso es destruir a la familia. Yo te digo porque lo estoy padeciendo. Yo vengo del extranjero. Hace 17 años que no vengo a Argentina. Vengo acompañada a los que están aquí. Porque donde ella está, mentalmente hablando, ¿no? No podemos entrar, no nos conocen, ¿no? Pero claro, nos dijeron que ella está en un síndrome agudo confusional, pero está hace un mes y hace Raro, 3 meses la empezaron a ¿sabes por medicar. qué? Y hoy, Porque en realidad síndrome agudo, digamos, es algo, ¿cuántos meses podés estar en un síndrome agudo ahí confuncional? está. Digamos, casi siempre sucede mucho con infecciones urinarias, digamos, no sé específicamente cuál es el caso de este familiar, ni cuál es el diagnóstico, ni en qué dispositivo están. No te podría hablar puntualmente, si querés después charlamos aparte. Sí, por favor. Porque en realidad como que es, digamos, no te No, podría porque te decir, podía contestar todo. Te no te podría podría contestar decir todo. está bien o está mal lo que hacen porque no sé en realidad específicamente el dispositivo, la persona, no sé nada de toda esa data. Sí. Y para no, digamos, para no sacarle tiempo al resto de los compañeros, si querés después charlamos. No, sí, está bien, estupendo. O sea, está bueno que comenten y que se enriquezca, pero quizás cuando son cosas muy personales e íntimas, digamos, como que requiere más información, ¿viste? No te quiero decir algo que no Ojo, conozco. pensé que era la regla, por eso. Pensé que era la regla Es que en esa, realidad ¿viste? no hay reglas, o sea, por eso les decía que yo hablo de generalidades, ¿no? Pero después Sí. la particularidad es individual, por eso trabajamos también desde el modelo, bueno, se pretende centrado en la persona, ¿no? Porque un abordaje no es igual al otro, porque una persona no es Exacto. igual a la otra, ¿sí?
Total, Entonces, tal cual. digamos, no te podría decir específicamente. En general, donde yo suelo manejarme, digamos, las videollamadas las hacen las trabajadoras sociales. Digamos, se hace un trabajo previo para poder realizar, etcétera, etcétera, digamos. Se hace un trabajo conmigo, que soy la terapista, para ver en dónde tiene que estar el dispositivo, cómo tiene que estar sentada, que, digamos, son un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Y sobre todo su estatus cognitivo también, porque si no, por eso te digo. Exactamente, Totalmente. Valeria, caso por caso. Bien. Bueno, esto les había contado un poco, ¿no? Lo que tiene que ver de la ubicación, ¿sí? De los gestos y los movimientos repetitivos, ¿sí? También esto de tocar, ¿no? Porque muchas veces es como que desde lejos, ¿sí? Tratamos de buscar ese cambio de comportamiento, pero tocar, dar información, ¿sí? Propioceptiva, también hace que disminuya lo que tiene que ver con el tono muscular, ¿sí? También hace que disminuya la excitabilidad, ¿sí? Eso es importante. Ojo, no siempre, no para todas las personas, pero puede pasar, si nosotros tenemos un vínculo afectivo con esa persona, que si nosotros, ¿sí? Tocamos a la persona y le damos información, ¿sí? Disminuya. De hecho pasa, por ejemplo, en personas que tienen mucha excitabilidad, ¿sí? Que podemos hacer algún tratamiento, por ejemplo, desde terapia ocupacional, con peso, ¿sí? Porque en realidad lo que está necesitando la persona es información de su cuerpo, ¿sí? Y miren cómo es la enfermedad que no deja que la persona lo pueda procesar, ¿no? Su propio cuerpo. Lo que tiene que ver también con la comunicación no verbal, que yo les decía que debemos estar muy atentos, es que ya de entrada, cuando vemos a la persona, nos puede dar un montón de información. Cómo está vestido, si está alineado, si no está alineado, si se superpone prendas, si se pone una prenda al revés, si por ejemplo se colocan la zapatilla izquierda en la derecha y a la inversa, si por ejemplo nos está diciendo, no sé, hace frío y lo vemos que está o la vemos que está con una pollera cortita, digamos, un montón de cosas, todo lo que hace la persona, cómo se viste, cómo está sentada, si está lateralizada, si se está babeando, digamos, todo eso nos da un montón de información, ¿sí? Porque nos avisa cómo está esa persona, cómo están sus facies, ¿sí? Hay muchas veces también que se confunde lo que tiene que ver con la demencia, ¿sí? Y una situación de depresión, ¿sí? Porque tienen algunos rasgos parecidos, pero no son iguales. Rasgos parecidos en función de la apatía, ¿no es cierto?, de la dificultad para poder sostener lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria, las instrumentales, etc. Pero si yo veo a la persona, me está dando información, solamente hay que empezar y saber leer, ¿no? Todo eso. Si yo la veo que siempre se sienta para un mismo lado, ¿no? ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Será que le duele para el otro lado? ¿Será que hay algo que le está generando presión? ¿Hace suficiente el cambio de diferentes apoyos o está siempre sentada de la misma forma durante todo el día? ¿No? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En cuenta. Exacto. Bien, algunos comentarios, algunas consultas que quieran realizar. Las medicaciones también ¿Cómo? Las medicaciones también pueden ser un modo también de tener esos pozos profundos de falta de memoria. Y depende de la medicación, porque en realidad si tenés
O sea, depende la medicación y depende la patología de la persona. O sea, es como que no, Sí, sí. todo depende, digamos, la situación de letargo, sí, claramente todo eso se puede dar debido al psicofármaco que esté utilizando, pero todo eso va a depender de la patología que tenga y de, digamos, cuál es el kit de medicación que le estén otorgando, ¿no? Digamos, No, no pero la sé, si tiene actividad, una demencia, pero en realidad tiene otra patología de base, claro, digamos, es como un montón de información. Lo que tiene claro, que esto ver del con la, COVID también. claro, tal cual que El sí. COVID hizo mucho también. Lo que tiene que ver con la organización del tiempo, y se los traje también de paso, y con esto vamos cerrando, es muy importante porque nos va a dar la posibilidad de mantener rutinas, ¿sí? Tener horarios, ¿sí? En este contexto surgieron nuevas rutinas, ¿sí? Recuerdan, claro, como vos bien mencionaste, lo que tiene que ver con la aparición del COVID, surgieron nuevas rutinas, cosas que no se hacen más, cosas que se hacen ahora que antes no se hacían, ¿sí? Encierro. Entonces tenemos que empezar a pensar en qué momento es mejor para hacer esa actividad, ¿sí? Empezar a priorizar, ¿sí? ¿Qué cosas se tienen que hacer primero o que tengo que hacer yo como cuidador, como familiar? ¿Qué cosas puedo postergar y no son tan necesarias? Y es que claramente siempre involucrar a la persona en esa organización, ¿sí? En esa toma de decisiones. Y sobre todo, claramente, tener tiempo personal, más allá del rol que tenga como cuidador o como familiar, tener un tiempo que no tenga nada que ver con la persona, ¿no? Para organización de nuestro tiempo, ¿sí? De las actividades específicas con las personas, en nuestro diario podemos usar agendas, carteles, cronogramas, alarmas, etcétera, ¿sí? Esto que les puse, equilibrio ocupacional, tiene que ver entonces con también tener nuestro propio espacio y también tener en cuenta que la persona tiene que tener variadas actividades, ¿sí? Esto que les contaba, que muchas veces pasa, que la persona pasa horas y horas sentada frente a un televisor, que quizás no escucha, que quizás no entiende, quizás le está no me sale, le provee de estímulos que no son acordes, ¿sí? Y poner límites también, ¿sí? Bueno, esto no lo puedo hacer, o hasta acá, porque también nosotros validamos la información, le damos el lugar a la escucha de la persona, pero hay un momento en que uno puede decir basta, ¿sí? Como, bueno, ya está, pero bueno, listo. Ya hicimos todas estas actividades que vos querías, yo ahora tengo que descansar, ¿no? Como empezar a buscar, y esos límites también tienen que ver, por ejemplo, con el sostén de la familia, ¿sí? ¿Hasta dónde me voy a implicar yo con el cuidado, ¿sí? ¿Hasta dónde se implican los otros familiares? ¿Cómo nos redistribuimos las tareas? ¿Sí? ¿Qué roles tenemos en este cuidado? ¿Sí? Como tratar de que ese cuidado no nos absorba la vida. Eso es poner un límite, ¿sí? No quiere decir que vamos a abandonar a la persona. Quiere decir que nos vamos a cuidar porque también de esa forma vamos a cuidar mejor, ¿sí? Así que bueno, un poco eso tiene que ver con los límites. Bien, vamos a dejar por acá. Una pregunta. Y En esto, ya voy. Aguardamos un cachito que hay, ¿sí? Sí. yo quería hacer una pregunta. En esto de organizar las rutinas, por ejemplo, lo que hablabas anteriormente de anticipar las tareas,
¿Qué tan bueno es, por ejemplo, tener un pizarrón donde yo tengo organizado qué se hace durante la mañana, qué se hace durante la tarde, no sé, con imágenes o esas cosas? ¿Esos estímulos son buenos o no? ¿O es demasiada información? ¿Tendría que organizarse primero la mañana, después se cambia lo del pizarrón y se organiza la tarde? ¿Qué tan bueno es esa cantidad de estímulos o no? Y va a depender, a ver, por ejemplo, si yo tengo una persona que es muy ansiosa, que tiene una demencia incipiente, y que quiere saber qué es lo que va a suceder durante todo el día, es un recurso positivo. Ahora, si yo armo todo eso y en realidad la persona está, por ejemplo, digamos, es ansiosa, pero le sirve saber qué es lo que viene, genial, pero si es ansiosa y quiere que venga esto, aquello, lo otro, no le va a servir. Si es una persona que tiene, por ejemplo, un deterioro cognitivo moderado o avanzado, va a ser lo mismo, digamos. Si está avanzado, quizás ni registre la pizarra. Después, si tiene, digamos, un deterioro moderado, yo lo que haría sería, primero, empezar digamos, a tener un poco de orientación en la realidad, trabajar eso desde lo ambiental, ¿sí? Que la persona lo pueda registrar, así que voy a tener que trabajar mucho tiempo en leve y moderado para que puedan registrar que hay una pizarra que les va a anticipar las actividades, ¿no? Y después, según la persona, lo mismo, según cómo esté su estatus, si me conviene poner la mañana o me conviene poner todo el día, ¿sí? Pero básicamente yo también lo que les ponía esto era para ustedes armar el cronograma, ¿no? También. Bien, y este Podés recurso armarlo para la persona y está buenísimo, y de hecho muchas veces hacemos eso. En realidad, eso iba a ponemos... preguntar para la persona, esto lo hacemos, por ejemplo, con la ayuda de los TO. Bien. Exacto. Lo que hacemos es, por ejemplo, ¿no? Hacer todo un diagrama de la semana de la persona. Eso de la semana, suponete, yo se lo entrego a la cuidadora, ¿no? Luego, yo tengo, esa sería como la planificación o todas las actividades semanales, porque quizás hay variantes y variables que tienen que ver con asistencia a médicos, con visitas excepcionales, etc. Entonces, cada semana se va planificando a priori. Luego, tengo una día por día, ¿sí? Que lo que hago es aumentarle la letra, ¿sí? Y llevarla a la habitación de la persona. Entonces, ahí siempre trabajamos, suponete, no sé, hoy es lunes, no le pongo ¿le puedo poner la planificación de toda la semana? Sí, a todas las personas, y no, porque quizás le hago un matete, no entienden nada, digamos, es como mucha información. Y hay personas que directamente solo le anotamos actividades, por ejemplo, martes a las 15 horas, visita con el odontólogo, suponete. Jueves, 17 horas, actividad de estimulación cognitiva, suponte, ¿no? Digamos, todo va a ir dependiendo de cuánto, del estatus que tenga, de los remanentes que tenga, ¿sí? Y del apoyo que requiera, ¿no? Digamos, es como que hay que hacer como una evaluación entre lo que tiene la persona, entre lo que puede hacer, entre lo que yo le voy a ofrecer, y entre cuál sería la facilitación para que esa persona pueda realizar esa actividad que desea, ¿sí? Chao. Así que por eso, digamos, es como, bueno, es con generalidades, pero es todo como muy específico, muy personal, ¿no? Por eso les decía que quizás una cosa que le sirve a una persona, a la otra no le sirve en absoluto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, espero que les haya sido útil este espacio de charla, y bueno, nos vemos en alguna otra oportunidad.
de un geronto pueden encontrar que hay algunos talleres, hay material para que puedan, digamos, utilizar en sus actividades diarias. Hay material de estimulación cognitiva que se encuentra a la venta, hay talleres también que están activos como el de prevención de caídas o el de herramientas para acompañar a una persona mayor, etcétera, etcétera. Así que bueno, les mando un saludo. Espero Gracias, que les haya Cristi, sido como útil. siempre muy, muy lindo. Gracias, Anita. Un placer verte por acá. Siempre nos cruzamos en algunas capacitaciones. Está bueno estar en contacto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Saluda Gracias Mendoza. a todos. Muy bien, saludos. Gracias. Nos vemos. Chao, Priscila. Chao. Chao, Chao. chao.